La revelación de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre la presencia en Colombia de espías que están siguiendo a opositores del régimen de Maduro y a militares desertores de ese país, pues provocó todo un avispero diplomático, pero también generó muchas preguntas sobre qué tanto están violando nuestra soberanía. Bueno, don Ricardo Calderón, editor de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, qué bueno que esté aquí en La Clave de nuevo. Muchas gracias, Juan Usted me Roberto. acuerdo que inauguró hace más de un año y volvió acá. Arrancamos acá. Bueno, don Richie, ¿cómo entendemos? ¿Cuál es la clave para entender esa investigación que fue larga, que fue dispendiosa como todas las que hacen, pero que terminó revelando algo que para muchos colombianos era exótico? Porque pues aquí hemos escuchado problemas en la frontera con Venezuela, hay dificultades porque hay criminalidad como el Tren de Aragua, hay una migración venezolana, pero es que ya estamos hablando, y son palabras mayores, espías venezolanos o colombianos espías al servicio de Maduro para seguir opositores aquí en Colombia. Esa efectivamente es una de las cosas más graves porque implica una clara violación a la seguridad nacional colombiana. Sí. Esta es una agencia que es de las más importantes que tiene el régimen de Maduro, que se llama la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Eso es el famoso DGCIM? El DGCIM, exactamente. ¿Por qué es importante? Es como la agencia de confianza del régimen. Es la que logra hacer operaciones por fuera de Venezuela, tiene una alta capacidad militar, un alto entrenamiento por parte del G2 cubano. Venezuela tiene dos agencias principales de inteligencia, el DGCIM es una y el SEBIN, el famoso SEBIN es la otra. Sí. Esta, ahí, Ricardo, esta DGCIM, ¿qué diferencia tiene con el SEBIN? La DGCIM hace parte de las Fuerzas Armadas, el SEBIN es más el equivalente a lo que sería la Dirección Nacional de Inteligencia nuestra. Lo que antes fue el DAS. Ese es más, pero las dos dependen de la Presidencia de la República. ¿Por qué crean una unidad, según la investigación que ustedes hacen, que los llevó a tener contactos y fuentes en Caracas, Ricardo, en Miami, en Washington y en Bogotá y otras ciudades del país? ¿Por qué el régimen de Maduro crea una unidad para buscar gente afuera? Porque ellos creen, hay una paranoia permanente del régimen y pues por la situación misma de Venezuela, creen que los venezolanos, especialmente los militares que están por fuera de Venezuela, viven planeando permanentemente golpes de Estado para tratar de derrocar a Maduro. Y ellos asumen que uno de los epicentros principales es Colombia. Por eso es que Colombia se convirtió como en el nido principal para que muchos de estos agentes venezolanos estén en territorio colombiano. Ellos también han reclutado colombianos retirados de las fuerzas militares nuestras y acuden a redes de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, con grupos criminales que también les ayudan a hacer cierta labor de inteligencia, seguimientos. Hay plata de por medio. Hay plata de por medio. Y ahí hay un tema importante, pero sí hay militares complotando para tumbar a Maduro aquí en Colombia. Realmente son más cosas quijotescas que reales. Sí. O sea, se reúnen, conspiran, tratan de pensar que se pueden tomar un batallón, pero realmente son conspiraciones, como también ya lo ha dicho la ONU. La misión especial de la ONU para Venezuela ha sido muy enfática en afirmar que Maduro y el régimen salen de tanto en tanto con conspiraciones ficticias para justificar una serie de acciones ilegales y capturas que están por fuera de la ley. Eso es propio de una dictadura. Exactamente. Así de sencillo. Richie, la reconstrucción que ustedes hacen es impecable porque tiene testimonios de víctimas, tiene documentos secretos de organismos de seguridad de Estados Unidos. O sea, eso no es un invento de ustedes, ni es un loquito aquí en una calle de Bogotá. Eso es una cosa muy seria. ¿Cómo cose la historia? ¿Cómo cose una historia de esa investigación para concluir que aquí hay espías de Venezuela buscando sus desertores? Acá una de las claves de esta investigación fue justamente trabajar fuentes venezolanas y colombianas, especialmente desertores que han estado en Colombia desde hace años. Muchas de las fuentes nuestras para esta historia son fuentes de hace 4 o 5 años y periódicamente uno está trabajando las fuentes como se hace en este oficio cotidianamente. Que no es fácil, es mantenerlas, ver cómo están, qué novedades hay y eso lo hicimos durante los últimos 2 años. Y encontramos con sorpresa, a raíz de los hechos de Chile, del secuestro y el asesinato de uno de los militares, que una antigua fuente nuestra había sido también secuestrada, nos cuentan a estos compañeros. No me diga, ¿de esos? De esos mismos. ¿En esa misma operación? En esa misma operación. Nosotros teníamos los antecedentes, como la conocíamos su círculo familiar,
su círculo cercano de amigos en Colombia. ¿Cómo la conocían antes? ¿Por qué si le entiendo, un militar venezolano, esos que se vino para Colombia, había sido fuente de otra investigación de Noticias Caracol? Exacto. ¿Y cómo llegan a establecer que esa es una de las víctimas? Supimos un poco por las informaciones de los compañeros, cuando ocurren los secuestros, nos dicen, esta persona que se llama el capitán Ángelo Heredia, Sí. ustedes hablaban con él, esta persona cayó en esta operación. Nosotros no sabíamos por qué el régimen, cuando hace el secuestro y la posterior captura, se queda callado durante mucho tiempo. No había información sobre él, nos enteramos por los amigos. Tenaz. Cuando construyen la historia con los testimonios, ¿cómo lo cotejan con los documentos de inteligencia de nada más y nada menos que de Estados Unidos, de sus organismos de inteligencia y de seguridad, para hacer esa conclusión de que hay todo un entramado de espías venezolanos en Colombia? El tema de que hay espías en Colombia no es nuevo. Es decir, las relaciones entre todos los países, más Colombia con Venezuela, siempre ha habido espías acá y allá, de un lado del otro. Lo que cambia la ecuación esta vez, y empezó a cambiar desde hace un par de años, es que ya están haciendo operaciones en territorio colombiano. Y hay lo interrumpo, eso se exacerbó, eso se consolidó con la llegada del gobierno de Gustavo Petro. Eso terminó ampliando facilitando esa operación. Facilitando ese tipo de actividades. Porque antes las fuerzas militares y la inteligencia colombiana en gobiernos anteriores, es rutinario que pasara eso, y si uno recuerda, incluso una búsqueda muy fácil en Google, encuentra uno noticias de capturado un espía en Guajira, capturado un espía en tal, y era frecuente. El promedio caían al año entre 6 y 10 espías en territorio colombiano, que es grave. Acá el gobierno tenía un problema. El delito de espionaje en Colombia tiene una pena muy bajita, escasamente 3 años. Escarcelable. Es que es escarcelable, o sea. ¿Hoy están cogiendo espías en Colombia? Eso es lo que cambia. Cuando cambia el gobierno, se relajan todas las agencias de inteligencia, cosa que les permite a ellos entrar en masa, porque saben que no hay nadie de la oficialidad, del Estado, del gobierno, persiguiéndoles. ¿Las fuentes de ustedes les dicen que por qué pasa eso? Hay diferentes razones, porque realmente no logramos encontrar una orden explícita, escrita, del ministro o del comandante de las fuerzas militares, pero la política del gobierno o del gobierno, entonces muchos de los oficiales de inteligencia o esto han asumido que esa es una política del gobierno, que Venezuela es nuestro nuevo mejor amigo, y básicamente han relajado los controles, lo cual es supremamente grave. Es muy grave, Ricardo. Es decir, estamos, y yo no sé si estoy exagerando cuando digo, estamos feriando nuestra soberanía y nuestra seguridad estratégica por una afinidad ideológica de dos gobiernos. Y esto tiene un problema adicional, Juan Roberto, más grave todavía. Si bien en el pasado había espías, acá la ecuación cambia. ¿En qué medida? En que están aliados, por ejemplo, con un grupo como el ELN. O sea, el ELN es una especie de outsourcing criminal que también les ayuda a hacer inteligencia y operaciones en territorio colombiano. De hecho, Heredia, usted lo corregirá, lo secuestra en la frontera del ELN y se lo entrega a la inteligencia venezolana. Exactamente. Nosotros en Noticias Caracol hace 2 años largos también habíamos documentado otra investigación con un secuestro en unas condiciones muy parecidas también en Cúcuta, de otro teniente. Ustedes se ganaron un Simón Bolívar con esa investigación. Exactamente. Que fue con la familia, ustedes reconstruyeron todo, pero en ese momento era aislado. Si le entiendo ahora, no es un tema aislado. Exactamente, exactamente. Ahora se vuelve una cosa sistemática y sí llama la atención, lo que hablamos hace un momento. Históricamente uno puede revisar las capturas de espías. Si uno mira en el último año y medio, no hay un solo espía capturado. Nosotros hablamos con hechos, hablamos de Noticias Caracol, hablamos con periodismo, hablamos con investigación. Pero es inevitable reflexionar, Ricardo, aquí en la clave, cómo entiende uno la reacción burda, grotesca de Maduro y su corte de secuaces, el fiscal, que es un secuaz de él, el fiscal de Venezuela, Diosdado Cabello, que ya sabemos quién es, todos descalificando la investigación, poniéndonos al nivel de un grupo político y de ser enemigos de ellos. Ese ruido burdo y estruendoso del régimen de Maduro, contrastando con el silencio del gobierno de Colombia. ¿Cómo uno interpreta eso para entenderlo? Es bastante irónico lo que ocurrió. La reacción de Maduro realmente y de su séquito no es sorprendente. Si uno me revisa las declaraciones, son más llenas de adjetivos. En el fondo no pueden desestimar nada, porque nosotros finalmente revelamos no desmintieron nada. Absolutamente nada. Dentro de los documentos que nosotros presentamos en el informe era, por ejemplo,
relaciones de narcotráfico, negocios de narcotráfico del ELN con oficiales generales del régimen venezolano. No desmintieron eso. No desmintieron que hubo un secuestro y que colaboraron con el ELN en Colombia. Simplemente se lanzaron a una serie de calificativos, Sí. eran más descalificaciones y poco argumento. Y sí era muy llamativo porque nosotros, obviamente, como siempre lo hacemos, buscamos a la contraparte y en este caso buscamos al Ministerio de Defensa, al Comando General, a la Dirección de Iba a Inteligencia, preguntar, y nada. y explicándoles exactamente cuál era el informe en el que nosotros estábamos haciendo. Considerábamos muy importante tener una reacción por parte del gobierno colombiano, Digan, ¿qué algún saben? tipo de explicación si sabían algo, si conocían el secuestro. ¿Cuántos llevamos sentados esperando esa respuesta? Llevamos semanas. Ricardo, lo que también llama la atención es que así como fue de burdo Maduro y su corte para desmentir, para descalificar el Exacto. informe y el trabajo que hemos hecho en Noticias Caracol, que es juicioso, serio, absolutamente riguroso, es que, yo no sé, la torpeza de este señor Maduro, sale en una declaración pública en un evento diciendo, no, es que hay unos espías, hay unos complot, no, él dice, hay un complot para tumbarme, lo que usted dice No. siempre. Y están muchos en Colombia, pero allá yo tengo amigos que me cuentan. Es que mire lo burdo, Esa declaración fue bastante reveladora, lapidaria. muy reveladora. Si bien no hace una referencia directa a nadie en Colombia, sí dice, Colombia nos está ayudando en esto. Bueno, dice, tengo amigos en Bogotá, en Cali, en Medellín, No. en Bucaramanga, en Barranquilla, no sé dónde, que nos cuentan. Y es justo las ciudades donde también hay presencia de espías venezolanos acá. Por eso también era muy importante conocer la reacción del gobierno colombiano. Ahí hubo una, estos días que estuvo en Noticias Caracol el canciller, muy diplomático por supuesto, él dice, yo no puedo confirmar nada, tampoco desmentir, pedí un informe, dice él, de una oficina de soberanía, yo la verdad no sabía qué había, pues la están violando, hasta ahora me entero que hay una soberana en la Cancillería, y voy a reunirme con las fuerzas militares, con los mandos militares. Pero más allá de eso, pues no hay una respuesta del gobierno de Colombia que contrasta con la de Chile. Usted vio en Chile cómo mataron a uno de esos desertores que siguieron desde Colombia, lo cogen en Santiago, lo secuestran y lo matan. Usted lo muestra en el informe y mire la reacción del presidente Boric. Eso es bastante llamativo porque es un gobierno y es un gobierno también de izquierda, Amigo también. pero la Sí, reacción, es decir, para ellos el tema de la violación de su soberanía nacional y que hayan cometido un crimen en territorio chileno, llevan un mes de escándalo. Todas las semanas es el tema. Curiosamente acá no pasó mayor cosa. Bueno, vamos a seguir esperando la reacción. Hay que seguir esperando una explicación de las autoridades de Colombia, ¿no? Ya aparecerán en algún momento. Ya aparecerán cuando haya más elementos, tenemos más revelaciones. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Ricardo, gracias. Juan Roberto, mucho gusto.